Hermanos, muy buenos días. O ya son tardes, ¿verdad? Bueno, cuando uno viene por primera vez a la iglesia, se siente uno como cuando era estudiante. Y el Señor nos sostiene y nos ayuda para que podamos compartir la palabra del Señor. Oren conmigo, todos oren conmigo. Señor, todos oren conmigo. Señor, que tu palabra sea una bendición en nuestras vidas y que tu Espíritu Santo la haga eficaz en nuestro corazón, porque mi corazón hoy está dispuesto por Cristo el Señor. Amén. Amén. San Juan capítulo 8. Quiero que pongamos mucha atención, hermanos, en el versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Gracias pues, hermanos, por la bendición de estar con ustedes. Y una vez más, como iglesia, estamos delante de Dios y delante de su palabra. La palabra del Señor en muchos momentos nos conforta, nos consuela, le da claridad a nuestra vida en este caminar. La palabra del Señor siempre tiene algo para cada momento. Esta palabra del Señor nos inspira, nos puede llenar de gozo y de alegría, pero también hay un detalle muy importante, hermanos. Cuando nosotros revisamos este texto de Juan 8:31, también esta palabra nos desafía. Te desafía a ti y me desafía también a mí. Cada uno debemos revisar nuestro caminar con respecto a nuestra atención a esta palabra. Muchos creyentes creen que la Biblia o que la vida cristiana solamente es cuestión de promesas, ¿sí? Y dicen, hermanos, en la Biblia tenemos más de 1500 promesas, haga las suyas. Pero ¿saben cuál es un problema, hermanos? Que la Biblia o que la vida cristiana y su palabra no solamente es cuestión de promesas. ¿Y saben qué? Muchas veces ni siquiera hacen referencia, no se hace referencia a ninguna demanda o aspecto que tenga que ver con obediencia, con humildad, con testimonio, servicio o amor al prójimo. Demos muchas gracias a Dios, hermanos, por la bendición de tener en nuestras manos la bendita palabra de Dios. Es muy importante porque esta palabra del Señor nos va a guiar, nos va a acercar al conocimiento de Dios, nos va a poner en contacto con esta relación que nos va a permitir desarrollar la fe, el alto sentido de la salvación y también de la esperanza en forma correcta y adecuada. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: ¿usted y yo hemos creído? Sí, ¿verdad? Entonces, no vamos a desarrollar una fe a nuestra manera, sino a la manera de Dios, del Señor. Si ustedes
permanecen en mi palabra. Permanencia como símbolo de interés, como símbolo de búsqueda, permanencia para conocer la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, es en la palabra en donde encontramos lo que habremos de conocer con respecto a Dios y a nosotros mismos. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien has enviado. Hay un énfasis muy importante en lo que en la soberanía y en la providencia de Dios habría de quedar para las posteriores generaciones con respecto a las Sagradas Escrituras, ¿sí? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces encontramos en la Biblia revelación completa, suficiente, basta. De tal manera, hermanos, que a nadie le quede duda, que a nadie nos quede duda con respecto a lo que hemos creído. Hubo un hombre de Dios, un teólogo y traductor que se llamó William, no sé cómo se pronuncia, hermanos, el apellido, Tyndale. ¿Sí? William Tyndale llevó a cabo una traducción de la Biblia al inglés. Para que él llevara a cabo esta actividad, esta traducción, lo tuvo que hacer en forma secreta, porque estaba prohibido hermanos, por la Iglesia Católica Romana, estaba prohibida la traducción de Biblias. Y entonces, él lo hizo en forma secreta. Lo hizo en forma secreta. Y en 1526 se pudo tener esta traducción. En 1535 fue apresado. Después fue ahorcado y quemado en la hoguera. ¿Saben cuál es una de las cosas más impresionantes que nosotros tenemos que aprender de esta lección con respecto a la actitud de este hombre? La característica maravillosa, hermanos. El desafío para ti y para mí es el siguiente: que William Tyndale, como muchos otros, entregaron su vida para poner en nuestras manos las Sagradas Escrituras, de tal manera que esto permitiera tener el conocimiento de la verdad. Qué impresionante es eso, hermanos, ¿verdad? Podemos decir, hermanos, que el Señor fue preparando a las personas indicadas, los corazones, las vidas, para que en su momento compartieran esta palabra del Señor. Juan 5:39: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y estas Escrituras dan testimonio de mí. Salmo 119:9: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar tu palabra. Entonces, hermanos, qué importante es la palabra, el evangelio, porque Cristo es el evangelio. En Mateo 7:24 dice: el que oye y hace, ¿es hombre qué? Prudente. Pero el que oye y no hace es insensato. Bueno, hermanos, damos gracias a Dios porque recordamos con gozo y con alegría el precio que pagaron muchas personas. Levante su mano la persona que sepa quiénes fueron los colportores. Los colportores. Miren qué interesante, ¿verdad? Los colportores, ¿quieren saber quiénes fueron los colportores? Bueno, vénganse el próximo domingo. No, los colportores, hermanos, muchos de ellos iban en caballos o en burros, llevando la palabra a los pueblos, a las comunidades. Y era la forma aquí en México,
de hace muchos años, de ir distribuyendo y acercando la palabra de Dios a los corazones. Bueno, hermanos, hombres que estuvieron dispuestos a dar sus vidas con tal de que la gente conociera la verdad y pagaron el precio de la demanda de ese tiempo. Sabían que el conocimiento de su palabra ayudaría a las personas a salir de las tinieblas, de las mentiras y del engaño en el que habían caído. Hermanos, cada creyente en Jesucristo debemos de saber hacia dónde vamos. Debemos de saber qué es lo que nos espera. Debemos de aprender a vivir con la convicción y con la seguridad de que, apoyados en el consejo de su palabra, nuestras decisiones irán encaminadas a dar testimonio que conocemos a Dios. Y entonces, usted y yo nos vamos a preguntar lo siguiente, hermanos, porque esto es verdadero. Entonces, ¿por qué fracasan los cristianos? ¿Por qué fracasa el matrimonio cristiano? ¿Sí o no? ¿O en esta iglesia no pasa eso, hermanos? Bueno, les voy a decir una cosa. Vamos a hablar de otras iglesias, de nosotros. De nosotros no. ¿Saben por qué fracasa uno, hermanos? Por el descuido, por el abandono de la palabra, por la falta de comunión. Yo les aseguro que un matrimonio jamás se separa teniendo problemas si han orado juntos, si han leído juntos y si han ayunado. El abandono de la palabra nos va a guiar, nos va a conducir al fracaso. ¿Qué le pasó a Sansón? El descuido conduce al fracaso. ¿Qué le pasó a Salomón? El descuido conduce al fracaso. ¿Qué le pasó a Saúl? La falta de atención a la palabra, hermanos, nos va a conducir al fracaso. Pero Dios no quiere eso para nuestras vidas, hermanos. Muchos de nosotros habremos de retomar el camino enfocados en el consejo de la palabra del Señor. Si ustedes permanecen en mi palabra, miren qué importante es esto, hermanos. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Hermanos, damos gracias a Dios por la hermosa bendición de tener la palabra en nuestras manos. Por lo tanto, somos responsables de esta hermosa bendición. ¿Sí? Somos responsables de esta hermosa bendición. Muy bien. Entonces, hermanos, para todo seguidor de Jesucristo, para todo discípulo, la palabra de Cristo debe de ocupar un lugar primordial. La palabra de Cristo debe de ocupar un lugar primordial. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Los cristianos no podemos permanecer en las redes sociales. No podemos vivir en ellas. Necesitamos usarlas. Cada quien sabrá lo que ve, ¿no? Cada quien sabrá eso. Encontramos muchas cosas maravillosas, hermanos. Ahí he encontrado necesitaríamos comprar muchos libros para ver artículos o muchas cosas interesantes, ¿no? Pero no podemos permanecer ahí y quedar olvidados y descuidados de la palabra que es nuestro alimento. Entonces, hermanos, la palabra del Señor habrá de ocupar un lugar primordial porque esto le va a dar dirección a nuestras vidas, de tal manera que podamos afirmar lo que creemos, que con firmeza podamos desarrollar y alcanzar la madurez de nuestra fe y de nuestra doctrina, teniendo como centro fundamental al Señor Jesucristo. Mateo 11:5, bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Palabras que Cristo dirige cuando Juan el Bautista manda a sus discípulos. ¿Eres tú el que estábamos esperando? Muy bien. Hermanos, hay creyentes que con toda su disposición escuchan o suelen escuchar a los falsos testigos de Jehová. Muchas veces esto ocurre cuando uno está empezando. Dice, bueno, como hablan de la Biblia, pues han de ser también cristianos, ¿verdad? Bueno, y se les va a hacer fácil a muchos de esos creyentes dialogar y platicar con estas personas. Miren lo que pasó, hermanos, para que pongamos mucho cuidado.
llega una pareja con una mujer cristiana de la iglesia. Y ella les da la bienvenida, ¿no? Y los escucha con atención. Y le preguntan, ¿usted a qué iglesia asiste? Asisto a la iglesia presbiteriana. ¿Sabes qué significa presbiteriano?, le dijo el falso testigo de Jehová. No recuerdo. Confundido. No, pues entonces me voy con ustedes para estar pues más confundida, ¿no? Bueno, entonces, hermanos, qué importante es aprender a tener el conocimiento de las Sagradas Escrituras para estudiar, para leer, para enriquecernos y nutrirnos esencialmente del centro fundamental de su enseñanza, que es el Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 2, hermanos, ustedes se acordarán de la visita de los magos, ¿verdad? Miren qué impresionante y qué tremendo este pasaje, porque en ese pasaje, o de ese pasaje podemos decir así, que se desprenden dos líneas de fe, dos líneas de pensamiento, ¿sí? Cuando llegan los magos, ¿qué es lo que hacen? Le ofrecieron, ¿verdad? ¿Qué ofrecieron? ¿A quién se lo ofrecieron? Eso es lo importante, la atención, hermanos. Le ofrecieron, no les ofrecieron. Y cuando ellos hacen esa entrega, después, ¿qué hacen? Se postran y lo adoran. No los adoran. Nunca jamás el ser humano será puesto en esta parecida condición a que los demás reciban adoración. No, le ofrecen, lo adoran. Y entonces muchos quieren ver al Padre y a la Madre. Y desarrollan su fe centrados en esa persona. Pero tenemos que aprender, hermanos, esa maravillosa actitud que llevan a cabo esos hombres. Hermanos, muchas personas quieren saber cuál es la religión verdadera. Les preocupa y les angustia mucho por no tener la seguridad. Esto es por la multitud de iglesias, de sectas, de religiones, creencias, y viven muy confundidos. Y muchos cambian de religión muy seguido por esta incertidumbre y sobre todo por su miedo a la muerte. La palabra del Señor es luz para nuestras vidas, hermanos. Salmo 119, 105, ¿cómo dice? Sí, hermanos. La palabra del Señor guía, orienta. La palabra del Señor nos ayuda a despertar la fe verdadera por obra del Espíritu Santo. Hermanos, hermanas, tenemos que aprender a distinguir estas características del hombre que nos está llamando, del hombre que nos está desafiando. Les voy a decir lo siguiente, hermanos. ¿Mis manos se parecen a las de Cristo? ¿Mis manos se parecen a las de Cristo? No. ¿Las del Dalai Lama se parecen a las de Cristo? ¿Cuál de las manos y de cuál papa se parecen a las de Cristo? ¡Ninguna! Hay detalles que son fundamentales y básicos que nos van a ayudar a refugiarnos y a sostenernos por las manos verdaderas, hermanos. Porque hay características que son sin iguales e incomparables que dejó el Señor Jesucristo y que se anuncia, se habla, se proclama y se habla de esto que hizo Jesús. Ahí va una pregunta, hermanos. Díganme por qué vale este libro. ¿Verdad que hay más libros en la historia de la humanidad, libros de religiones? ¿Sí o no? ¿Cómo cuál? ¿Como el Corán? Probablemente el Popol Vuh. Hay libros, hay muchos libros, ¿verdad? Pero díganme, ¿qué es lo que hace diferente a este libro de todos los demás libros? Sí, para ellos también es palabra de Dios sus libros, pero aquí hay una característica, hermanos.
Una característica más. Por ahí va, hermanos. La cosa más extraordinaria, sin igual, incomparable de este libro es que el autor está vivo. Y miren, quédense maravillados de esto. Hay tumbas en México, hay tumbas en Estados Unidos, como en otros muchos países, incluyendo Egipto, que son tumbas muy famosas. ¿Y saben por qué son famosas? Son famosas por lo que tienen. Y hay una tumba que es famosa por lo que no tiene. El Señor venció la muerte con poder, dejando la tumba vacía. Y encontramos cuando menos 3 ejemplos, ¿no? El hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo y Lázaro. Miren, en el caso de la viuda de Naín y de la hija de Jairo, podríamos decir, o los mismos estudiosos, los críticos de la Biblia podrían decir, bueno, ese acontecimiento tenía cuando mucho media hora que acababa de morir, ¿no? Y ya vienen a decir, no, es que estaba muerto y el Señor le resucitó. A lo mejor tuvo un desmayo. En el hijo de la viuda de Naín igual. Pero ¿qué creen, hermanos? El acontecimiento de Lázaro es verdaderamente impresionante para mostrar que el Señor tiene poder sobre la muerte. ¿Sí? Porque ¿cuánto tiempo tenía ya Lázaro en la tumba? 4 días. Y el Señor dirige su palabra. Lázaro, sal fuera. ¿Obedeció? ¿Respondió o no respondió? Esas son las características maravillosas que a nosotros nos deben de satisfacer y de llenar y de nutrirnos y de apasionarnos de una manera extraordinaria. Yo quisiera preguntarles, hermanos, ¿qué es lo que más te asombra de la persona de Cristo? Es decir, ¿sigue habiendo cosas que te asombren? Que nos mueva, que nos impulse. Como los niños, todo les asombra. Un ruido, un perrito, un gatito, no sé. Hermanos, la fe, con el fundamento de las Sagradas Escrituras, llegamos a entender que nuestra salvación es por gracia. Efesios 2. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe sin fundamento hace creer a las personas que su salvación la pueden obtener por obras, el mérito y el esfuerzo humano. Esta es la diferencia en desarrollar una fe apoyada en las Sagradas Escrituras, hermanos. Se pueden construir y se han desarrollado, hermanos, formas de pensamiento, de doctrina y de fe sin la Biblia, muy parecido a muchos acontecimientos de la Biblia, sí, pero alejados completamente del conocimiento verdadero de las Escrituras. Si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Podemos comprender ese sentido, hermanos, de esas palabras dirigidas de Cristo el Señor. Mi palabra será suficiente para ustedes. Mi palabra los va a llenar. Mi palabra les va a aclarar todas sus dudas, todo lo que les preocupa. Y entonces, hermanos, en todo este caminar de la historia, la gente quiere saber cuál es la iglesia, cuál es la religión. ¿Y saben qué? Mucha gente vive cobijada con una confianza extraordinaria de que hay la religión que dejó Cristo. Y dicen, la religión que dejó Cristo fue la religión católica. Y el primer papa fue Pedro. El papado comienza en el siglo VI. Pedro fue un hombre casado. Dicen, el primer papa fue Pedro. Pedro fue un hombre casado. ¿Cuántos milagros, hermanos? ¿Cuántos milagros hizo María? Ninguno. ¿Cuánta enseñanza encontramos de ella en las Sagradas Escrituras? Hermanos, claro, fue una mujer maravillosa, extraordinaria, temerosa de Dios, ¿sí? Pero el Señor Jesucristo nunca le dio un grado más allá de todos los mortales. Algunos dicen, es que también es corredentora. En 1950 se vino a decir que ascendió a los cielos. María murió en Éfeso y allí fue sepultada. Hermanos,
que la palabra de Cristo alumbre nuestros corazones. Que la palabra de Cristo mantenga encendida la llama de la fe. Que si usted o yo nos hemos descuidado, hermanos, nos apliquemos de una forma seria y responsable en su meditación, en su enseñanza, de tal manera que aprendamos a caminar confiados, seguros, porque elementalmente, hermanos, el movimiento de reforma se dio no por el valor de Juan Hus, de Juan Knox, de Juan Calvino, de Lutero, no por el valor natural de ellos, sino porque se apoyaron en la palabra del Señor. Y esa palabra fue la palabra que se predicó y fue la palabra que llegó a los corazones y los ayudó a creer en forma correcta. Motivo del enorme cambio. Y ahorita entonábamos un hermoso canto, ¿verdad? Tu palabra me va a sostener, tu palabra me va a ayudar. En el consejo de tu palabra me voy a refugiar, sabiendo que ahí voy a encontrar lo que mi alma y mi corazón necesita. Así que, hermanos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El conocimiento de su palabra es importante. Decía, miren qué interesante esta crítica que hacía Federico Nietzsche, filósofo alemán. Decía, como 1 Corintios 13 dice, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, ¿verdad? Decía Federico Nietzsche, y el conocimiento, ¿por qué no? Pero todo tiene su momento, ¿sí? Todo tiene su momento. Y aquí el Señor está diciendo, o nos está hablando, a conocer, y conoceréis la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo es la verdad. Y esa verdad será en la que habremos de crecer, madurar y fortalecernos. Y esa verdad nos va a hacer libres. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Qué decisiones estoy tomando? La palabra le va a dar dirección a mi vida, me va a alumbrar, me va a guiar, me va a dirigir, ¿sí? Y esencialmente, hermanos, esto es lo que quiero recordar para ustedes y para mí. La permanencia, el gusto, el interés en la palabra como la base fundamental para el desarrollo correcto de nuestra fe, el correcto entendimiento de nuestra salvación y el alto sentido de esperanza que encontramos por el majestuoso acontecimiento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Padre Celestial, ayúdanos a mantenernos como una llama encendida que busca, que se alimenta, que crece, que alcanza la madurez, que manifiesta un testimonio de firmeza, porque esa palabra va cambiando y transformando nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nos va llenando de la seguridad que somos tuyos. Tú eres el Señor de nuestra vida. Que Dios nos ayude, hermanos. Muchas gracias.